Los ojos son órganos visuales los cuales detectan la luz y la convierten en impulsos electroquímicos que viajan a través de las neuronas hacia el cerebro. Los ojos derivan de 4 orígenes: el neuroectodermo del prosencéfalo, el ectodermo superficial de la cabeza, el mesodermo situado entre el neuroectodermo y el ectodermo superficial y las células de la cresta neural. Su desarrollo empieza a ponerse en manifiesto al principio de la 4ª semana y se debe principalmente a una serie de señales inductoras. En los pliegues neurales del extremo craneal del embrión aparecen los surcos ópticos. Cuando los pliegues neurales se fusionan y forman el prosencéfalo, los surcos ópticos se evaginan y crean unos divertículos huecos, las vesículas ópticas, las cuales se van a proyectar desde la pared del prosencéfalo hacia el mesénquima adyacente. Las vesículas ópticas pronto entran en contacto con el ectodermo superficial. Simultáneamente, el ectodermo superficial adyacente a las vesículas se engruesa para formar las placodas cristalinianas, las cuales son precursoras del cristalino. Las placodas se invaginan y se hunden en el ectodermo superficial, originando las fosetas cristalinianas. Desarrollo de los párpados. Los párpados se desarrollan durante la 6ª semana a partir del mesénquima de las células de la cresta neural y de 2 pliegues cutáneos ectodérmicos que crecen sobre la córnea. Los párpados están adheridos hacia el principio de la 10ª semana y permanecen unidos hasta las semanas 26 a 28. Las pestañas y las glándulas palpebrales derivan del ectodermo superficial de forma similar a la descrita para otras partes de la piel. El tejido conectivo y las placas dorsales se desarrollan a partir del mesénquima de los párpados en desarrollo. El músculo orbicular ocular deriva del mesénquima del segundo arco faríngeo y está inervado por el nervio facial. Desarrollo de las cámaras del humor acuoso. Va a haber una cámara anterior y una cámara posterior. La cámara anterior del ojo se va a originar entre el cristalino y la córnea embrionaria. El mesénquima que se encuentra por encima de este espacio formará la sustancia propia de la córnea y el mesotelio de la cámara anterior. La cámara posterior del ojo se ubica por detrás del iris embrionario y por delante del cristalino. Las cámaras anterior y posterior se comunican entre sí y con el seno venoso escleral circunferencial. Esta estructura vascular que rodea la cámara anterior es el sitio de drenaje del humor acuoso desde la cámara anterior hacia el sistema venoso. Desarrollo de las glándulas lagrimales. En los ángulos superolaterales o externos de las órbitas se desarrollan las glándulas lagrimales a partir de varias yemas sólidas de ectodermo superficial. Estas yemas se ramifican y canalizan para formar los conductos lagrimales. Las glándulas lagrimales son pequeñas al nacer y no funcionan plenamente hasta cerca de las 6 semanas. Por tanto, los recién nacidos no producen lágrima al llorar, hecho que puede persistir hasta que cumplan 1 a 3 meses de edad. Desarrollo de la coroides y la esclera. El mesénquima que rodea el cáliz óptico, que en gran medida procede de la cresta neural, se diferencia a una capa vascular interna o coroides y otra capa fibrosa externa o esclera. La esclera se desarrolla a partir de una condensación del mesénquima externa a la coroides y se continúa con el estroma o tejido de soporte de la córnea. Cerca del extremo del cáliz óptico, la coroide se modifica para formar el núcleo de los procesos ciliares, constituidos principalmente por capilares rodeados de un delicado tejido conectivo. Los primeros vasos sanguíneos coroidos aparecen durante la semana 15. Y hacia la semana 23 ya pueden distinguirse fácilmente las venas y las arterias coroides. Bajo la influencia del cristalino en desarrollo, la capa interna del cáliz óptico prolifera y forma un neuroepitelio grueso. Posteriormente, las células de esta capa se diferenciarán a la retina neurosensorial, la región fotosensible de la parte óptica de la retina. Esta región contiene fotorreceptores, conos y bastones, y los cuerpos celulares de las neuronas, por ejemplo, células bipolares y ganglionares. Los axones de las células ganglionares en la capa superficial de la retina neurosensorial crecen aproximadamente hacia la pared del tallo óptico hasta el cerebro. Por eso, la cavidad del tallo óptico se va obliterando gradualmente a medida que los axones de numerosas células ganglionares forman el nervio óptico.
La mielinización de las fibras de nervio óptico es incompleta en el nacimiento. Después de que los ojos hayan estado expuestos a la luz durante unas 10 semanas, se completa la mielinización, pero el proceso suele detenerse bruscamente en la papila óptica, donde el nervio óptico penetra en el globo ocular. Desarrollo del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es una extensión cuneiforme de la coroides. Su superficie medial se proyecta hacia el cristalino, formando los procesos ciliares. La porción pigmentada del epitelio ciliar deriva de la capa externa del cáliz óptico y se continúa con el epitelio pigmentado retiniano. La parte no pigmentada del epitelio ciliar representa la prolongación anterior de la neuroretina que carece de elementos nerviosos. El músculo ciliar, el cual es un músculo liso del cuerpo ciliar responsable del enfoque del cristalino, y el tejido conectivo del cuerpo ciliar, derivan del mesénquima localizado en el borde del cáliz óptico, en la región entre la condensación escleral anterior y el epitelio ciliar pigmentado. El cuerpo vítreo. Este se forma dentro de la cavidad del cáliz óptico y está compuesto por el humor vítreo, una masa avascular de sustancia intercelular gelatinosa y transparente. El vítreo primario deriva de células mesenquimatosas procedentes de la cresta neural. Este no crece, sino que está rodeado por el vítreo secundario, gelatinoso y de origen incierto, aunque se cree que procede de la capa interna del cáliz óptico. El vítreo secundario está formado por los hialocitos, o células vítreas primitivas, colágeno y pequeñas cantidades de ácido hialurónico. Desarrollo de la retina. La retina se desarrolla a partir de las paredes del cáliz óptico, una evaginación del prosencéfalo. La capa externa y más delgada del cáliz óptico se convertirá en el epitelio pigmentario retiniano, o capa pigmentada de la retina, mientras que la capa interna y más gruesa se diferenciará a la retina neurosensorial, o capa nerviosa de la retina. Durante los periodos embrionario y fetal temprano, las dos capas retinianas están separadas por el espacio intrarretiniano, que es la cavidad original del cáliz óptico. Antes del nacimiento, este espacio desaparece gradualmente a medida que se fusionan las dos capas retinianas. Desarrollo del cristalino. El cristalino se forma a partir de la vesícula cristaliniana, procedente del ectodermo superficial. La pared anterior de esta vesícula se va a convertir en el epitelio cristaliniano, mientras que la pared posterior se va a disolver. El cristalino en desarrollo está irrigado por la parte distal de la arteria hialoidea, pero se vuelve avascular en el periodo fetal. El cristalino se nutre por difusión desde el humor acuoso de la cámara anterior del ojo. Desarrollo de la córnea. La formación de la córnea depende de la vesícula cristaliniana, que induce la transformación del ectodermo superficial en estructura vascular, transparente y de varias capas de la córnea, la cubierta fibrosa del ojo que protruye hacia la órbita. La córnea se origina a partir de tres fuentes: del ectodermo superficial, que formará el epitelio corneal externo, del mesénquima derivado del mesodermo, que se continúa con esclera en desarrollo, y de las células de la cresta neural, que migran desde el borde del cáliz óptico y se diferencian a endotelio corneal. Desarrollo del iris. El iris se forma a partir del reborde del cáliz óptico, que crece hacia adentro y cubre parcialmente el cristalino. Las dos capas del cáliz óptico permanecen adelgazadas en esta área. El epitelio iridiano representa las dos capas del cáliz óptico, y se continúa con el epitelio de doble capa del cuerpo ciliar y con el epitelio pigmentario retiniano y la neuroretina.